Buenas noches, hoy vamos a terminar por fin las clases introductorias de la materia de psicoanálisis escuela inglesa, Melanie Klein para los entendidos. La unidad 6 es una unidad diferente a las demás en el sentido que vamos a hablar de los post-kleinianos. Dejamos a Klein y vamos a hablar de los post-kleinianos, ¿no? Puntualmente en el 62 ya podemos empezar a hablar de este autor que es Bion, y recordemos que Melanie Klein muere en el 60. Voy a dejar otro video, va a durar poquito, para hablar de la biografía de Melanie Klein y de sus obras más destacadas, ¿no? Bien, en la unidad 6 vamos a hablar de Wilfred Bion. En 1962, Bion postula que el pensar es una función de la personalidad y que surge de la interacción de factores constitucionales y ambientales. Bion invierte la idea habitual de que el pensar genera pensamientos. Para Bion, primero son los pensamientos los cuales estimulan el desarrollo del aparato para pensarlos. Esto lo vamos a explicar un poco mejor. Él da vuelta a la idea de que hay un aparato de pensamientos que genera pensamientos. No, él va a decir primero son los pensamientos y luego se desarrolla ese aparato para pensarlos. En ese orden de las cosas, él va a generar una clasificación de pensamientos de acuerdo a su complejización, ¿no? Y acá encontramos las preconcepciones que tienen que ver con las expectativas que el bebé tiene ante la futura realidad que está por afrontar, ¿no? Ante un suceso, ¿no? Esto me recuerda mucho en la unidad 4 cuando hablábamos del complejo de Edipo, de que había una disposición de la mujer a sentir el pene del padre y una disposición del varón a introducir su pene en la vagina de la madre, ¿no? Ya hay inconscientemente la certeza de que existe un lugar donde introducir y un lugar donde se es introducido, ¿no? Ideas de Klein y opiniones aparte, chicos. Preconcepciones, ¿no? Entonces las preconcepciones son las expectativas que tenemos de un suceso, de un hecho. Luego partimos a la concepción, que es el encuentro entre la preconcepción y la realización de ese suceso, de esa idea, de esa fantasía. De acá va a surgir el pensamiento, que es el encuentro entre la preconcepción y una frustración. Recordemos que siempre que va a haber un deseo, siempre que va a haber una necesidad de saciar una pulsión, siempre va a haber algo insatisfecho, ¿no? Esto me hace acordar muy a Lacan, ¿no? Vamos a salir de ahí. Hay un resto que va a estar insatisfecho siempre, ¿no? Y por eso siempre se va a estar continuando con la búsqueda de ese deseo. Entonces es importante porque Bion pone a la frustración en un lugar constitutivo de la mente, ¿no es cierto? La frustración la ubica en un lugar constitutivo del pensamiento, ya que el pensamiento surge del encuentro entre la preconcepción, o sea, lo que uno espera, con una frustración, cuando ya te encontraste con la realidad. Ahí se empieza a desarrollar el aparato para el pensamiento. Y por último tenemos los conceptos, que ya tienen que ver con una abstracción, con ponerle nombre al pensamiento o a la concepción, ¿no? Esto a grandes rasgos lo que postulaba Wilfred Bion. Entre otras cosas, va a hablar de una modificación del concepto de identificación proyectiva y la va a complejizar aún más. Él va a decir que va a haber dos tipos de personalidad, la neurótica y la psicótica, que no van a ser patológicas per se, ¿no? Que van a ser modos de funcionamiento, dice él. Él va a decir que los rasgos de una parte psicótica de la personalidad tiene que ver con una preponderancia de los impulsos destructivos, un odio hacia la realidad externa e interna, un pánico a la aniquilación inminente, es decir, a estas características persecutorias del sujeto, y una relación de objetos prematuras, ¿no? No tan complejas. Recordemos que estamos en la parte constitutiva del bebé. Entonces, él va a decir que la función psicótica genera ataques violentos contra funciones yoicas que han sido fragmentadas y evacuadas por la identificación proyectiva hipertrófica o patológica. Ahora, esto hay que explicarlo un poco, ¿no? La identificación proyectiva en Bion, la hipertrófica o patológica, tiene que ver con, ¿qué era la identificación proyectiva? Poner cosas propias, funciones o partes del yo, del super yo, complejo de Edipo. Todas esas funciones del aparato psíquico, ponerlas en objetos, ¿no? Objetos que van a ser denominados objetos bizarros acá en la parte de Bion. Todos estos objetos bizarros van a estar contaminados con aspectos de la personalidad, ¿no? Que el sujeto evacuó y que ahora percibe en el exterior como persecutorio, como amenazante. Esos van a ser los objetos bizarros, los que poseen
aspectos de la propia personalidad. Y la función psicótica sirve para atacar todas estas funciones yoicas que están fragmentadas y evacuadas por doquier. La verdad, personalmente no me gusta un carajo la teoría de muy enquilombado el Bion, ¿no? Pero bueno, opiniones aparte, como digo. Luego tenemos identificación proyectiva realista, que va a decir que son los cimientos de la comunicación verbal, es la concepción de un contenido y la búsqueda de un continente. El contenido vendría a ser la emoción en crudo del bebé y el continente es la madre, la que aloja ese contenido, le da significado y lo devuelve transformado. En esto hay que relacionarlo con revier materno, que es la capacidad de la madre de recibir identificaciones por parte del bebé, emociones insoportables, y transformarlas por medio de la función alfa, para devolverlas desintoxicadas al bebé. Recordemos que las primeras producciones, por así decirlo, del bebé, del infante, van a estar muy contaminadas con la pulsión de muerte. Recordemos que en Klein va a haber un periodo de la vida, que es en el primer año de vida, al cual llamamos posición esquizoparanoide. Y va a estar caracterizado por estos sentimientos de odio, de venganza, de destrucción, miedos persecutorios, ansiedad persecutoria. Entonces, en ese sentido, podemos ubicar el revier materno, si lo quieren relacionar por ese lado, como la capacidad de la madre de recibir todas estas proyecciones, estas emociones insoportables, transformarlas, elaborarlas y devolverlas desintoxicadas al bebé. Todo para que sea un poco más tolerable. La teoría de las funciones y los factores. Bueno, acá tenemos las funciones alfa, que es información sensorial, que va a ser, la va a denominar elementos alfa. Estamos hablando de sonidos, experiencias, etc. Estos elementos alfa se van a utilizar para soñar, para pensar, para recordar. O sea, nada es creado por sí, per se, nada es creado por el sujeto, sino que van a ser cosas que va a ir tomando de sus experiencias y va a elaborar producciones propias. Pero los elementos que se utiliza para esas elaboraciones propias son elementos que vienen de la realidad externa, del mundo externo, del mundo interno. Aquí hablamos de imágenes, patrones auditivos, olfatorios y emociones. Bueno, y poco más. Y luego vamos con los elementos beta, que son ya las emociones en crudo, son las cosas en sí, los hechos, ¿no? Que no pueden ser usados en los pensamientos, pero que sí pueden ser evacuados por la identificación proyectiva. No se articulan y solo se aglomeran configurando la pantalla beta. Se acompaña con funcionamientos patológicos como alucinaciones o la formación de objetos bizarros. Recordemos lo que hablamos de objetos bizarros, que van a ser aquellos que están contaminados con aspectos propios. Bueno, acá tenemos los elementos betas, que son las cosas en sí, las emociones en crudo, que van a ser expulsados hacia esos objetos bizarros. Pasamos al otro autor de la escuela kleiniana, que es Donald Menzer. Él va a hablar de los estados sexuales de la mente y de vuelta, ¿no? Personalmente son unos locos de la guerra esto. En el 73, ya van a ver por qué. En el 73 va a hablar de los estados sexuales de la mente. Estamos hablando 10 años después del fallecimiento de Melanie Klein, aproximadamente. Y va a dividir la mente, los estados mentales en dos grupos. La sexualidad adulta polimorfa, que vendría a ser, bueno, abajo le dimos una definición. Va a estar más relacionado con lo complejo, con lo elaborado, con lo adulto. La sexualidad infantil, que puede ser polimorfa o perversa, se interesa por las fantasías inconscientes que subyacen el funcionamiento mental de la persona, ¿no? Vamos a hablar de polimorfa y perversa, donde perversa el nombre lo indica. Ahora vamos a la sexualidad adulta polimorfa, ¿no? Se relaciona con el complejo de Edipo, ¿cierto? Se toleran los celos, la rivalidad. El sujeto deja de atacar a la pareja parental en la fantasía y busca repararla e introyectarla como pareja unida y vital. En ese sentido podemos ubicarla como adulta, porque ya no se comporta como un bebé, ¿no? Que no acepta esa realidad, como una posición esquizoparanoide. Ya acá hay un poco más de complejidad en el pensamiento. Esto implica el duelo de los padres como el objeto de amor sexual y la discriminación entre los adultos, y el sujeto mientras se incorpora el superyo. Entonces acá ya también se acepta que los padres no van a ser objeto de amor, ¿no? Una aceptación de una frustración. Predomina la ansiedad depresiva, no podía ser de otra forma, y las relaciones con el objeto de tipo total, tampoco podía ser de otra forma. Lo relacionamos más con la posición depresiva.
Por esto estos autores se dan casi en la última unidad, porque para hablar de ellos tendrías que saber casi toda, por lo menos la estructura de la obra kleiniana. Bueno, y tiene que ver con unas cuestiones más elaboradas. Y acá viene la última diapositiva de la materia, fue un placer haber llegado hasta acá, donde vamos a explicar la sexualidad infantil polimorfa o perversa, ¿no? La sexualidad infantil polimorfa es impulsiva, busca la descarga de los impulsos sexuales, no tolera la frustración propia del complejo de Edipo, busca saber constantemente qué hacen y cómo hacen los adultos, es exhibicionista en pos de ostentar su actividad sexual, no hay un compromiso emocional, ya que el objetivo es, como venimos diciendo, la disminución de la tensión y no el compañero sexual per se. Acá lo que importa es la descarga, ¿no? Esta es la sexualidad infantil polimorfa. Y luego tenemos, por último, la sexualidad infantil perversa, que ya no... Si en la sexualidad infantil polimorfa había un interés por la descarga, aquí el interés es por destruir todo, básicamente, hasta uno mismo si es que se quiere, ¿no? Típica frase de me hundo yo, nos hundimos todo, como me importa un carajo todo, algo así. Sexualidad infantil perversa, tenemos que es destructivo, tiránico, aquí hay un ataque envidioso a los padres internos y hacia toda la familia, busca la destrucción de la creatividad, del amor familiar y de todas las cualidades positivas. Una intolerancia extrema, no hay una diferencia entre el objeto y entre el sujeto, ya que todo es tratado como una cosa, y no se sacia con rechazar, tiene que hacer lo contrario, ¿no? El mundo que persigue es el que no da vida y sin emoción y sin naturaleza. Esa es la clasificación que da Meltzer de la sexualidad infantil, ¿no? Tenemos polimorfa y perversa y tenemos la sexualidad adulta polimorfa, ¿no? Sinceramente esto no me queda claro qué es lo que quería hacer Meltzer con esto, qué clasificación, no sé de dónde lo saca. Tampoco lo estudié a profundidad, que es lo que vamos a hablar ahora en esta parte, es que lo mismo que digo en todos los videos. Todas estas clases son introductorias, ustedes tienen la tarea de profundizar en lo que hemos visto hoy. Pero por ejemplo en este apunte que tengo un poco más elaborado, Meltzer falleció en 2004, en paz descanse. Sexualidad infantil. No se interesa por las conductas sexuales manifiestas, sino por fantasías inconscientes que subyacen al funcionamiento mental de la persona. Esto es importante, ¿no? No se interesa por las conductas sexuales manifiestas, sino por las fantasías inconscientes. Sexualidad adulta polimorfa, que fue lo que pusimos en la diapositiva. El clima aquí en la sexualidad adulta polimorfa es depresivo, como venimos diciendo, predomina la ansiedad depresiva. El adulto concreto construye y sostiene proyectos de todo tipo, otorgándole un valor a los aspectos emocionales. Modestia, privacidad, sí. Y después aparece esta clasificación, sexualidad infantil polimorfa y sexualidad infantil perversa. La verdad, nuevamente no sé qué quería hacer este autor con esa clasificación, de dónde la sacó. Pero bueno, chicos, estos serían mis primeras clases. Estas son mis primeras clases, mis primeras 6 clases. Gracias a todos los que la vieron, a las clases. Y creo que la próxima materia que voy a dar va a ser Lacan. En Lacan me fue bien. Lacan lo entendí mucho más que Klein. La sufrí mucho menos. Creo que van a ser lindos videos eso. Así que suscríbanse al canal, pongan me gusta. Y desde ya muchas gracias, Saludos cordiales.